Buenas y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a desembalar un Thunder Slot, un McLaren Elva MK1 de la Can-Am de 1965, que es precioso, con un color dorado muy bonito, la raya blanca, la referencia está aquí, por si queréis tratar de buscarlo. Y es un coche con el que voy a afrontar la temporada 2022 en el Club de Slot de Alicante y que voy a adecuar al reglamento para poder correr allí. Y nada, y puestos a que es un nuevo coche, me hace ilusión mostrarlo, lo que vamos a hacerle y explicar un poquito en qué consiste cada una de las cosas y el porqué. Bueno, es decir que la marca es nueva para mí, nunca había tenido un Thunder Slot. Va a ser el primero que voy a tratar de preparar y vamos a fijarnos en varias cosas. En lo que dice el reglamento, en lo que es el coche y lo que se precisa para mejorarlo. La calidad de la carrocería es altísima, esto ya me lo habían dicho. La verdad que es una pasada, los mismos fotograbados estilo Black Arrow, metálicos, como en los antiguos Fly, como brillan, ahí se aprecia. Ahora que estoy buscando el brillo de la luz. El detalle es muy bonito, de hecho el color del coche ya, aunque es un dorado liso, no tiene efecto, no es metalizado ni ningún otro tipo de pintura. Está precioso, a mí me ha encantado. La bandeja del piloto es como una especie de Lexan que me recuerda a un Ninco. Es muy ligera, de hecho lo vamos a pesar. Bueno, es una carrocería que pesa 13 gramos prácticamente, 13,0 o algo. Es muy ligera y la verdad que es perfecta, es una marca muy orientada a competición y a mí me ha encantado. De hecho tendremos que lastrarla para llegar al peso mínimo que exige el reglamento. El detalle de los neumáticos, es unos neumáticos que podrían estar perfectamente en una vitrina. Tiene un bonito detalle de Goodyear. Ahí está. Pero para competición, aparte de primar el peso, necesitamos cero grip. Y este tiene grip. Por lo tanto, sería un inconveniente. La llanta la tenemos aligerada. Tanto en la garganta como aquí. Cosa que me ha gustado mucho. Vamos a ver lo que pesa, por si alguien quiere tenerla en cuenta para cualquier otro modelo, ya que es una llanta muy bonita. (0,6), lo cual es un peso muy bueno. Si le quitamos el tapacubo seguramente bajará bastante, ya que se ve bastante ligera. Bueno, eje delantero, no hay nada que hacer, es lo que hay y lo que exige el reglamento. Ejes, no sé si se puede hueco, si se puede hueco seguramente vaya a un eje hueco delante, porque interesa que el eje delantero no pese demasiado. Tenemos una guía que me ha gustado mucho el diseño, la cual voy a dejar, solamente la voy a trabajar, y las trencillas que vienen colocadas perfectamente y me ha encantado cómo están y lo ancha que está, incluso esta guía para tener en cuenta en una pista Scali Auto. Bueno, el motor va a haber que cambiarlo porque tenemos un motor reglamentario que es un Slotit. La llanta, el neumático, estoy fijándome que toca en el piñón, pero bueno, tampoco hay mayor problema porque vamos a sustituir la transmisión. Si acaso a lo mejor la corona, dependiendo los dientes que tenga, la guardaremos o no. Luego tenemos permitido en el Club de Slot de Alicante la suspensión. Yo solamente voy a poner 2 puntos de suspensión traseros
este punto delantero fijo, solamente lo soltaré un poquito, y los dos laterales lo dejaré según como vea que funciona. Es un chasis que flexa de maravilla, de hecho no tiene nada que envidiar a un chasis 3D, apuesta para sacarle más rendimiento. Los tornillos, que son de Torx, parecen acero inoxidable porque no tienen el brillo. Bueno, acero inoxidable, titanio, no me atrevería a decir que es titanio. Pues sí, es titanio, no pega el imán, es titanio. Lo que veo justo es la parte semirroscada, si se puede apreciar ahí. Tiene muy poca sección de semirroscado, lo cual no nos viene bien para que bascule el tornillo, porque la rosca va a interferir en la basculación, por lo tanto va a ser unos tornillos que voy a sustituir en pro de que la carrocería pueda bascular mejor sobre el chasis. Y poco más, nos ponemos a ello. Los cables también los voy a cambiar, ya que estoy, me parecen muy gruesos. Y poco más. Las ruedas traseras, vamos a meter, bueno, llantas acanaladas, algo que también voy a sustituir porque no soy muy de llantas acanaladas. Aquí me parece también ver un plástico de separador. Esto parece plástico, efectivamente es plástico, que tampoco me gusta mucho para ponerlo aquí en la transmisión. Bueno, la transmisión, en el eje trasero, también lo voy a sustituir por un casquillo. Y tenemos cojinetes que hay que mantener porque en el reglamento de Alicante está prohibido el rodamiento a bolas. Por lo tanto, esto solamente lo voy a rodar y ya está. La llanta la voy a sustituir para buscar también la altura mínima del motor a pista. Y bueno, os voy enseñando cómo. Bueno, ahora prestándole un poco más de atención a la guía, me ha sorprendido cómo vienen los cables con un destornillador Allen de 1,3. Hay que soltar aquí un poco y eso es lo que da libertad al terminal para sacarlo, cosa que me ha parecido súper bien, porque ya que yo no soy muy partidario de montar terminales, justamente por esto, porque se solían salir fácil, esta idea me ha parecido genial, asegurar así al terminal. Bueno, ya tenemos los cables fuera. Para no alargar demasiado este vídeo y agilizar, para que ya lo sepáis, aunque la guía tenga esta forma, puedo hacerle perfectamente lo que siempre le hago a las guías. Así que para preparar una guía de competición os dejo por aquí el vídeo. Bueno, voy a terminar montando la trencilla original con cable Lotin Plus. Y algo que me ha parecido súper importante explicar, ya que de serie no me ha agradado mucho como viene. El terminal es demasiado largo y termina sobresaliendo por la parte baja de la guía. El cable es importante dejarlo en contacto con la misma trencilla y por eso lo monto así al revés. Entonces el tornillo va a empujar el terminal y a su vez el terminal lo va a aplastar con la trencilla. Pero eso no es lo importante es que si apretamos el terminal deja escapar el cable por ahí debajo y esto puede estorbar. Entonces es mejor meterlo un poco así, aunque por arriba se vea el terminal medio fuera. Para eso está el tornillo que lo asegura. Y de esta forma, apretando solo lo justo, ya que estamos apretando sobre plástico, tenemos la trencilla debidamente colocada. Algo que no viene de serie, también, ya que viene con trencilla de más, es eliminar la parte esta de aquí, cortarla, y de esta forma nos quedará un montaje bastante más limpio. Lo cogemos a ras, la trencilla que sobra aquí arriba, y así incluso puede ser que nos evitemos que nos moleste en el alojamiento. A la hora de elegir el tornillo de suspensión, me he decantado por un tornillo también en titanio de Black Arrow,
con la misma cabeza en Torx para no romper también la tendencia del coche a usar Torx en la parte de la cuna, y es este de aquí. En comparación a este tenemos una parte semirroscada más larga que va a hacer que sea más fácil la basculación de la propia cuna respecto al chasis con la suspensión. Os lo explico mejor aquí puesto. Lo importante es el movimiento que queda libre en el vástago, en ese tornillo, ya que con el tornillo original se veía, lo voy a montar aquí para que lo veáis, muy próximo y además torpe. Ahí se ve cómo queda menos sección en este tornillo de aquí, y esto hacía que quedara muy cerca la rosca, y la rosca sería un impedimento para que la cuna pasara bien por la sección de la parte de plástico de la propia cuna. Yo me voy a decantar por un muelle Slotit debido al poco peso de la carrocería, el corto ultra blando, ya que no tiene que trabajar con mucho peso, y con el puente original. Antes de realizar el montaje definitivo vamos a prestar atención a estas pequeñas rebabas perimetrales que hay por ahí. Vamos a repasar con el bisturí, con la lija si hace falta. Hay un detalle que me ha gustado mucho, y es que aquí en el propio asiento de la cuna hay un relieve hacia adentro, y eso es lo que yo suelo hacerle con las brocas a esa parte cuando le paso una broquita para hacer más grande el agujero, para eliminar la rebaba, y eso ya lo ha tenido en cuenta Thunder Slot. Para pegar los cojinetes vamos a pegarle aquí un pequeño chaflán a todo el perímetro, aunque esto también lo podéis ver mejor en un vídeo, porque yo esto lo voy a pegar con bicomponente de Nural. Os dejo el link por aquí. Bueno, a la hora de montar el cable, aunque ya lo he dicho en alguna ocasión, lo único que he hecho ha sido meter el cable, darle la longitud que quería, retorcerlo hacia adentro, en este caso, igual que este, retorcerlo hacia adentro, se produce esta curva, le doy con el destornillador hasta donde yo quiero, y de esta forma nos ha quedado el cable así montado y con un efecto de muelle que ya estáis viendo cómo va. La guía trabaja igual que una NSR o una Scale Auto, así de sencilla sobre su chasis. Y bueno, ese pequeño detalle que quería enseñar. Mientras lo sujetamos con la pinza le hemos puesto ahí un pegote de B7000, y aquí ya para llevar el cable de una forma que no nos moleste a la hora de montar el resto de componentes. Bueno, no hace falta más que ver cómo está todo de reordenado, de limpio. Yo me he cambiado incluso de ropa. Es otro día, es otro clip. No me gustó cómo terminó la segunda parte de este vídeo y voy a regrabarlo, y también con la experiencia ya de una nueva carrera. Me había quedado explicando montar la suspensión. Cogemos el Torx, metemos el tornillo Black Arrow, que había comentado en el vídeo, metemos el muelle, el puente en su posición, apretamos ahí un poco y lo vamos a dejar enrasado. Los dos tornillos en el puente, esta parte de aquí, y de esta forma va a ser como vamos a salir con ese ajuste para poder después en pista empezar a ajustar el coche. De delante simplemente hemos apretado hasta el top del tornillo y hemos soltado media vuelta. Con ese ajuste la suspensión ya se mueve bien, de esta manera, y en pista ha sido como más competitivo se ha mostrado.
No me ha hecho falta meter arandela entre la cuna y el soporte como suelo acostumbrar en algún vídeo, porque esta cuna no sobresale nada respecto al chasis. Está completamente plano. Bien. Vale, en la parte delantera tenemos permitido, los ejes son libres, entonces hemos montado carbono y siempre que no nos haga falta montar un peso superior para que el morro entre mejor, que no nos rebote el coche al llegar a curva y que se nos salga, hemos decidido montar este eje de carbono de Lotin Plus, que yo lo he rebajado hasta 48 milímetros. Y de esta forma, bueno, primero vamos a montar un Zero Grip Scale Auto, que es este tan finito, un perfil bajo, también vamos con ello a aligerar peso. Aquí veo que hay una rebaba en la rueda, vamos también a eliminarla. No se me oye, sí. Vale, eliminamos así las posibles rebabas de la llanta. Ahí está. Vamos a repasar la otra también. Así. De esta forma, mejor. Montamos el Zero Grip Scale Auto. Este entra tan fácil porque ya lo tenía un poco sobreestirado. Decir que el Zero Grip tiene montaje de posición. Estos dos puntos de aquí, por donde se inyecta la goma, montarlos para afuera, porque este diámetro de aquí es más pequeño que este de aquí dentro. Vale. Montamos también este. Y para el coche. Le dejamos aquí un pequeño juego para que pueda girar así de bien. Y con eso lo tenemos listo. Al final esto es una llanta 16.9 con perfil 20 de Scale Auto y deja una altura al suelo que os voy a enseñar. Esta es la altura después de la carrera, ya los neumáticos con una carrera. Esa es la altura con la que ha quedado el coche después de la carrera, así que bastante bien. Una nota muy importante: el eje es de medida NSR, entonces los cojinetes igual. Por lo tanto, al final no lo hemos podido aprovechar y hemos utilizado todo el eje trasero del Lotin Plus, aunque ya lo cuento en este link de aquí. Esto es súper importante. Al montar todo el Lotin Plus detrás, hemos optado incluso por meter sus propios cojinetes, porque si no, de otra forma no podríamos haberlo hecho trabajar tan suave como ha trabajado. Esta es la transmisión final ya, que creo que es un 31, si no recuerdo mal, en la corona verde en transversal del Lotin Plus. En el vídeo vais a ver que monto la primera que tenía por la caja, que es una 29, y el coche iba demasiado largo como ya yo pronostiqué que me iba a suceder. Al subir de diámetro no podemos aprovechar los tapacubos tan bonitos que trae el coche, porque es imposible de dejar eso bien. Entonces vamos a aprovechar los mismos del Lotin Plus que traen estas llantas universales. Para ello vamos a coger un poco de B7000, vamos a echarlo unos puntos aquí en el borde de la llanta, por ejemplo así, y vamos a coger el tapacubo, lo vamos a poner en una superficie lisa y lo vamos a clavar para que quede totalmente recto. De esta forma ya costará hasta de perderlo. Y aunque son diferente dibujo, pues oye, algo alegra la vista. Todavía podríamos a lo mejor mejorarlo si el fondo de la llanta lo pintáramos en negro. Bueno, como decía también que el peso de la carrocería no llegaba a los 19 gramos y teníamos que lastrar, pues esto es masilla de tungsteno y ahí queda un hueco bastante bien y que no es visible desde fuera, y ahí es donde he metido toda la masilla, que parece una plastilina, para hacer que la carrocería llegue al peso mínimo, que son 19 gramos. El tema de la basculación de la carrocería, para ello os aconsejo que liméis aquí, así un poco, hasta que saquéis el color blanco que yo ya he sacado,
le quitéis el color plateado o amarillo, no recuerdo ahora qué color es. Y aquí igualmente también son los 3 sitios donde rozan el chasis, y limando podéis conseguir que la carrocería bascule mejor respecto al chasis. Y aquí igualmente también, de esta forma, este coche bascula así de bien, aunque no tiene puestos los tornillos, pero se ve que no roza en ninguna parte. Bien, uno de los trucos que os aconsejo es que cojáis una lima de media caña, o bueno, yo lo voy a intentar con el cúter, no sé si... Sí, con el cúter también se hace bien. Y es que hagáis un chaflán aquí, ya que en los demás modelos de la marca ya estaba previsto esto. Y hagáis hueco para poder meter recto el destornillador, porque si no, de esta forma, este tornillo os queda así oculto. Yo ya he trabajado un poquito, con poco más consigo que el espacio necesario para poder meter bien el destornillador. Bueno, me ha salido de esa forma. Ahora os repasaré un poquito con la lima y así se podrá quedar ese espacio bastante fino y que no me estorbe a la hora de meter el destornillador. Bueno, ya os enseño cómo he limado y se ha quedado perfecto. La mejor prueba que he hecho respecto a tornillos ha sido para la basculación, ha sido los cortos de Slotin Plus de métrica 2,1. Tenemos largos y cortos y he visto que es lo que mejor me ha funcionado. Aproximadamente 1 milímetro detrás, aproximadamente algo así. Bueno, uno, ahí van casi 2. Y los tornillos de delante, dejarlos que se queden enrasados aquí en el chasis por debajo y con esta basculación. Unos 3 milímetros de basculación, lo que sale aquí el morro. Esto es lo que mejor me ha funcionado a mí en cuanto a configuración del coche. Bueno, decir que en lo que lo he montado, he corrido con él y demás, el título iba a ser uno muy distinto al que finalmente he seleccionado, y es que ha sido el mejor clásico que he tenido nunca, el más rápido, el más fiable, el mejor paso por curva, y solo he hecho lo que habéis visto en el vídeo. Así que espero que os haya gustado. El resultado en Alicante ha sido un mejor cuarto puesto en una pista en la que estoy empezando este año, y el mejor tiempo en la carrera que participé con él, el mejor tiempo de la carrera. Pues nada, esto es todo. Espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.